Mes de la cultura afroperuana. La historia de tres mujeres basadas en la violencia de género y raza. El peso doble de la discriminación. El Perú es un país diverso y multicultural. No obstante, el racismo y la discriminación son males que afectan enormemente a nuestra sociedad, ya que se atenta contra los derechos humanos al ejercer un trato diferenciado sobre una persona o grupo sin justificación alguna. Dicho trato no fundamentado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico. Actualmente, las mujeres son el grupo más afectado, especialmente el de las afroperuanas, pues la violencia que ellas sufren se basa en la discriminación de género y raza, un peso doble que cargan. La violencia que sufren las mujeres afroperuanas descansa en estereotipos y roles que perpetúa la discriminación, y ello se evidencia en las tres historias que presentaremos, como es el caso de Ernestina, quien fue insultada y tratada como una ladrona por un policía, solo porque el color de su piel la hizo sospechosa. O María Palma, quien tuvo que enfrentarse al acoso y a la violencia psicológica desde niña, tanto en su lugar natal como en la capital. O Lilian Olivares, quien fue atacada sexualmente por un pariente limeño y tuvo miedo a denunciar, pues prefirió llevar su dolor por dentro. Según lo mencionado, nos preguntamos lo siguiente. ¿Consideras que en los casos presentados hubo democracia y participación pertinente del Estado y las autoridades para combatir dicha discriminación? Consideramos categóricamente que no. Que en los casos presentados no hubo democracia, ya que el Perú no goza de una ciudadanía intercultural, pues no se valoran las diferencias del otro, y la violencia hacia las mujeres afroperuanas aumenta debido a la nula acción del Estado y las autoridades, quienes en muchos casos son ellos mismos los que usan frases despectivas. Asimismo, no existe un Estado de Derecho, porque uno de los elementos más importantes ha sido vulnerado. Este se rige en el respeto irrestricto de los derechos humanos. En primer lugar, consideramos que no hubo democracia, pues la sociedad no ha puesto en práctica la interculturalidad, ya que hubo violencia por discriminación y racismo hacia las mujeres afroperuanas. Bartolomé Cabrera sostiene que nos hace falta un nuevo paradigma que vaya más allá de un paradigma liberal, que nos ayude a pensar y a vivir la democracia desde la diversidad cultural. En este sentido, podemos afirmar que en el Perú aún no se ha logrado una ciudadanía intercultural, es decir, aún no se empieza a respetar y a valorar las diferencias del otro, pues la sociedad se mantiene bajo estereotipos, los mismos que provocan la discriminación en diferentes formas, fomentando la violencia y atentando contra los derechos. Cabe recalcar que dicha violencia no solo es fomentada por los ciudadanos civiles, también es fomentada por las autoridades. Por ejemplo, en el caso de Ernestina, quien fue tratada como ladrona por un policía solo por ser de tez negra. Por otro lado, tenemos el caso de María Palma, quien tuvo que enfrentarse al acoso y a la violencia psicológica solo por ser una mujer afroperuana. En segundo lugar, la deficiencia del Estado ante la violencia de género y el racismo. El racismo y la violencia de género es un problema persistente que va aumentando con el tiempo, ya que el Estado y las autoridades pertinentes no han tomado acciones ni han creado leyes contra ello. Esto lamentablemente causa que cada vez más de estos hechos sigan en aumento y perjudican a la sociedad, pues no hay ninguna sanción en contra de ello, como es el caso de Lilian Olivares, quien desafortunadamente sufrió abuso sexual por parte de uno de sus parientes, el cual no tuvo castigo alguno a pesar de haber vulnerado los derechos de Lilian. Para Gutiérrez, 2007, el derecho que tiene toda persona de autodenominarse sexualmente y de rechazar la intromisión de dicha esfera a terceras personas cuando no medie su consentimiento. Es decir, cada persona tiene derechos a decidir sobre su intimidad. Sin embargo, muchas mujeres que son víctimas de abuso sexual prefieren mantenerse en silencio y guardar su dolor antes de proceder
con una denuncia y hacer justicia, ya que esto solo las expondría, así como también temen que no se llegue a hacer justicia por parte de las autoridades encargadas, quedando así vulnerables ante una posible represalia del abusador. Es por eso que el Estado debería brindarles el apoyo necesario, como también un seguimiento riguroso a las víctimas afectadas. En tercer lugar, tenemos la ausencia del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos en las personas afroperuanas. Se sostiene que en el país la democracia está siendo muy precaria, mientras que la discriminación está prevaleciendo más, lo cual evidencia que la ausencia del Estado de Derecho, esto hace que las mujeres no tengan protección y sean vulnerados sus derechos. El Centro de Recursos Interculturales, el MINCUL, en el 2015, sostiene que el desafío que se plantea de la igualdad en términos constitucionales que se demanda es que se trate a cada ciudadano a la par de cualquier otro. Esto implica la preocupación del Estado para asegurar la vida de cada individuo y no se dependa de las decisiones que se realicen ni de las circunstancias en las que se toque vivir. A partir de ello podemos afirmar que las personas afroperuanas tienen los mismos derechos y por ende también deben contar con la protección del Estado y de las autoridades. Sin embargo, por descuido del Estado, la discriminación y la violencia hacia la mujer sigue a flote, como se consta en el caso de Ernestina Ochoa, quien fue incriminada injustamente por su color de piel y incriminada por el oficial quien usó la frase "oye negra de mierda, me quieres robar". Otro caso también fue el de Lilian Olivares, quien fue violentada o violada por su pariente, de modo que se vulneró sus derechos primordiales, y por todo esto mencionado, el Estado debería aplicar medidas contra estos actos discriminatorios, dando así fin a la violación de estos derechos humanos en las personas afrourbanas que se encuentran en el país. En conclusión, se ha constatado la ausencia de la democracia, debido a que nos encontramos en una sociedad racista y discriminadora, donde no se ha puesto en práctica la interculturalidad, ya que continuamente se ven casos en los que no se respetan ni valoran las diferencias del otro. Por otro lado, vemos que también el racismo y la violencia de género son problemas persistentes en nuestra sociedad, debido a que el Estado y las autoridades responsables son incapaces de solucionar, con leyes que no protegen a la víctima, sino la juzgan. También observamos la ausencia de un Estado de Derecho, por medio de la precariedad en la práctica de la democracia, pues no se respetan los derechos de personas afrodescendientes, ni de las mujeres cuando sufren de algún abuso, menospreciando su situación. Cabe recalcar que ante dicha situación se debería dar mayor importancia al respeto de nuestros derechos y de nuestra multiculturalidad, asegurando la democracia en nuestra sociedad. Asimismo, el Estado debe brindar el apoyo y respaldo necesario a las víctimas de violencia y discriminación.